Ahí. ¿Se me escucha bien, cierto? Súper. ¿Sí? Ya. Ay, no me puse el micrófono. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Con ustedes, Margarita Venegas, tutora del Colegio Imagina. Estamos comenzando nuevamente los webinars, ya que antes del primer semestre habíamos estado realizando, hablando de muchos temas relacionados a la homeschool, y ahora vamos a comenzar para poder resolver dudas, sobre todo también en este momento donde en octubre ya se van a realizar los exámenes libres. Y para todos los nuevos apoderados que quieran quizás matricular para el próximo año y están pensando educar desde casa. Hoy nuestro tema es ¿por qué debemos educar en casa? Algo tan importante. Y nuestro queridísimo especialista ya en educación, que siempre nos está ayudando, realiza la escuela para padres en nuestro colegio y nos ayuda en todo lo que es educación, nos va a dar este tema y es el profesor Elías Matus. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y poder dar este tema. Y gracias a Carolina, que está en este momento presente, y a todos los que nos pueden ver a través de YouTube o en las redes que nosotros pongamos estos videos. Así que muchas gracias. Ahora sí, profesor, le doy ahí ya el pase. Muchas gracias por la presentación. De verdad también estoy muy contento de estar compartiendo en esta noche y espero que estos minutos de reflexión, estos minutos de conocimiento, nos permitan evaluar, ¿sí?, el costo de no educar en casa. ¿Sí? ¿Por qué deberíamos educar en casa? ¿Por qué es tan urgente que tomemos esta decisión? Porque yo les quiero decir algo. Si le preguntas a la mayoría de las personas, si le preguntas a los que estamos haciendo educación en casa, ¿qué es más fácil? ¿Educar en casa o que tus hijos estén fuera gran parte del día y lleguen un par de horas a tu casa, cansados, extenuados, a ver un poco de televisión o tal vez estar en el celular, dormimos y comienza la rutina del otro día? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que tu hijo te vea un par de horas al día, donde no vea realmente cómo es tu carácter, tus debilidades, muchas veces tus pecados, tus inconsistencias, porque muchas veces no somos constantes como padres, por ejemplo en los devocionales, en la oración, pero ellos te ven un par de horas al día, o que te vean 24 horas al día, donde vean tus días buenos, tus días malos, tus días fuertes, tus días débiles. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Delegar completamente la enseñanza de tu hijo o tener y asumir una responsabilidad, estudiar también, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir leyendo para enseñar y ser un referente de tus hijos, o dejar el crecimiento a un lado y delegarlo completamente. ¿Qué es más fácil? Que otra persona se encargue, ¿cierto?, de disciplinar a tus hijos, tú lo delegas completamente, y tú lo ves un par de horas en la semana y el fin de semana, pero eso se puede neutralizar. Con un celular se neutraliza y es como que no existiera mi hijo. ¿Qué es más fácil? Si nos vamos por lo más fácil, infinitamente más fácil que otro haga tu función. Que otro haga la responsabilidad que Dios te encomendó. Y tú desligarte completamente y esperar el paso de los años para cosechar los frutos de esa decisión. Porque, ¿saben qué es lo que pasa, queridos padres? Muchas veces es cierto que
en el hoy, en el presente, en el corto plazo, es mucho más fácil no educar en casa. Es mucho más fácil que esté todo el día en la escuela. Es mucho más fácil disfrazar el que nuestra familia está dividida con celular, con Netflix, con lo que sea. Es mucho más fácil. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué nosotros, a pesar de que no es lo más fácil, deseamos educar en casa, deseamos asumir esta responsabilidad, deseamos asumir el compromiso de seguir creciendo, el compromiso de criar en disciplina y amonestación del Señor, el compromiso de reconocer nuestras debilidades ante el Señor, ante nuestro cónyuge, nuestro esposo, ante nuestros hijos y reconocer cuando nos equivocamos? No solamente eso, estamos dispuestos a vivir esto como un proceso de santificación, donde aún las pruebas, las dificultades son un medio que Dios utiliza para ser más como Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice que existe una relación entre lo que sembramos y lo que cosechamos. Lo que sembramos y lo que cosechamos. Ahora, ¿cuál es el gran problema, queridos padres? Que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos sembrando. Porque si yo te digo a ti, si estás sembrando papas, ¿qué vas a cosechar? Papas. Si tú siembras, ¿cierto? Fácil. Oye, si tú tienes un árbol, ¿cierto? Un manzano, ¿qué saldrá como fruto una manzana? Obvio. Pero ¿qué es lo que pasa con la escolarización? Que no sabemos lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. Y de repente pasó un año, pasaron 12 años, y de repente está en la universidad y tú te preguntas, ¿qué pasó con mi hijo? Es un perfecto desconocido. Lo único que tenemos en común es el apellido, en la biología, la sangre, los genes y nada más. Ideológicamente somos desconocidos. Es como que fuera un extranjero en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Les gustaría saber lo que pasó? Venga la próxima semana. No, no. Hoy lo vamos, hoy lo vamos a ver hoy. Hoy lo vamos a ver hoy. Porque el propósito es primero que reconozcan qué están sembrando en el corazón de sus hijos. ¿Qué están sembrando en el corazón de sus hijos? Y para eso, ¿puedo compartir pantalla, cierto? Sí, genial. Entonces, me parece que estamos compartiendo pantalla. Me parece que sí. Sí, sí, Y sí. me parece que ahora se ve completo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, queridos padres, ¿por qué educamos en casa? Es porque queremos salvar a nuestros hijos de una siembra que destruya su corazón. Lo primero que tenemos que saber es que el currículum de escolarización, el cómo se ordena un plan de estudio, es como un viaje que tiene un destino planificado, ideológicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que tu hijo sea cristiano, sea musulmán, ateo, lo que sea, tenga un conjunto de ideas en común. Todos piensen igual en estos temas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Una persona, un grupo de personas se junta y dice, vamos a crear el corazón del sistema. Y esto se llama bases curriculares. Son los fundamentos de todo lo que se va a construir.
cómo quieren que las personas piensen, cómo quieren que las personas tengan una moral, todo está planificado. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo después? Va a existir algo que se llaman los objetivos transversales. ¿Qué quiere decir esto? Los objetivos van a estar en todas las asignaturas, en todas. Lenguaje, matemática, historia, ciencias, incluso religión, todo, todo. ¿Ok? Todo va a tener un objetivo. ¿Por qué es transversal? Porque está presente en todo. Después, ¿qué digo yo? Voy a tener objetivos por asignatura. Yo quiero que en esta asignatura va a tener estas horas y quiero que con esta asignatura logre pensar de esta forma con esta asignatura. Con esta asignatura logre pensar de esta forma. ¿Me explico? Y aparte de eso, ¿qué es lo que dice? Entonces, si yo tengo este objetivo, ya voy a, del millón de contenidos que existen, voy a escoger 1000. Y con estos 1000 que yo escojo, voy a enseñarles conocimientos, habilidades y actitudes que van a tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy sembrando en el corazón de mi hijo? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que las bases curriculares, fíjense, indican los aprendizajes comunes para todos. Comunes. ¿Me explico, no? Todos tendrán que empezar. Perdón, el todos y todas, pero esto lo copié textual del ministerio. ¿Eh? A mí me sangran los ojos, pero bueno, lo puse textual. De todos los alumnos durante la trayectoria escolar. Y fíjense, dichas bases tienen un carácter obligatorio ¿para quién? Para todos los establecimientos. Y son el referente en el cual se construyen los programas de estudio. Entonces, hay unas bases que definen todo lo que van a aprender tus hijos. La pregunta que te quiero hacer, Carolina, Juanita, que te conectará después, Pedro, Lucas, ¿sabes cuáles son los aprendizajes que van a tener tus hijos? ¿Sabes las ideologías que van a tener tus hijos? ¿Sabes qué ideología tendrán en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto? Porque existen dos posibilidades. Las conozco, ¿ok? Y no las conozco. ¿Qué es lo cierto? Algo se está sembrando en el corazón de tu hijo. Algo se está sembrando. Uno se ha ido dando cuenta de qué es lo que van sembrando. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ideología de género y todo lo que tú mencionas, eso es lo último. Porque antes que eso ya se cosechó un montón de cosas. Y lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero un pelín. Ahí sí. No sé por qué no me avanza. Espera un poquito. ¿Por qué no me avanza? Misterios de la vida. No sé por qué no me avanza la... ¿Tendré que dejar de compartir? A ver si intenta. Primera vez que me pasa esto. Los espíritus chocarreros. A ver. Bueno, no sé qué es lo que está pasando aquí, pero vamos a tratar de solucionarlo. Y no se soluciona, pero tenemos paciencia, ¿cierto? Ahí dejar de compartir, ya. Ahí sí. Mejor no lo voy a dejar completo, ¿ya? Porque... para no estar sacando y poniendo todo el tiempo. Ya, ahí se ve, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces vamos con el primer punto. Ya sabemos que son el programa de estudio. Pero después vienen las bases, que es perdón, la base, después viene el programa. ¿Y qué requiere esto? Mira, es la organización temporal de los objetivos. Cada año quieren lograr algo. Cada año se va avanzando poco a poco. Poco a poco. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿por qué?
Porque los logros no solamente se trata de un conocimiento. El conocimiento va unido a una ideología. ¿Me estoy explicando? El conocimiento no va solito, va unido a una ideología. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Ya, vamos a hacer un plan de estudio. Y en los planes de estudio vamos a organizar cuántas horas se necesitan para matemática, cuántas horas para ciencia, cuántas horas para lenguaje. ¿Por qué? Porque el propósito es, ¿cuál? Conseguir los objetivos. Fíjate, cada asignatura es un conjunto de saberes, experiencias y habilidades. Pero fíjate, relacionado con una o varias disciplinas y con un aspecto de desarrollo que los estudiantes han sido agrupados y secuenciados intencionalmente en el contexto del currículo para fin de organizar y promover los aprendizajes que están planificados en las bases curriculares. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que esta siembra que quieren hacer en tus hijos no es casualidad. No es casualidad. Y está planificado de una forma. Vamos a ver un ejemplo. ¿Les parece? Sí, ya, muy bien. Vamos a mostrar un ejemplo. Imagínate que estamos en ciencias. ¿Ok? Ciencias. ¿Y qué es lo que vamos a ver en ciencias? Vamos a ver, por ejemplo, flora y fauna. ¿Ok? Muy bien. Flora y fauna. ¿Estamos ahí o no? Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En flora y fauna, nosotros vamos a enseñarle esto más una ideología. Más, lo vamos a notar acá, naturalismo. ¿Qué quiere decir esto? En los libros saldrá expresado de manera explícita que lo único real es lo que pertenece al mundo material. ¿Qué es lo único que se evalúa en un libro de ciencia? ¿Cómo crece una semilla? ¿Ok? Pero no se habla del creador de esa semilla. No se habla de la posibilidad que exista un modelo, como es una semilla, que crezca un árbol y que produzca más frutos, al azar. Se da como hecho que la realidad ideológica en la naturaleza es una realidad sin Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando se habla de la flora y de la fauna, no es solamente un conocimiento técnico, sino que se habla de un mundo ordenado sin la necesidad de un Dios. Cuando hablan de la fauna, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué somos nosotros? Seres humanos, ¿cierto? ¿Y a qué pertenecemos? A los seres vivos. Sí, a los seres vivos y al reino animal, se supone. ¿Ya? Eso es lo que dicen ellos. Yo no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están de manera implícita enseñándole a tus hijos? Que los seres humanos no somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos animales evolucionados. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, y espero que quede claro. Cada asignatura tiene un propósito específico. ¿Ok? Recuerda, incluir ideologías no es un conocimiento técnico solamente. Entonces, nosotros tenemos una tarea como padres. Si educamos en casa, tenemos que tratar de quitarnos la escuela del corazón. ¿En qué aspecto? Nosotros como Escuela Imagina tenemos la intención de dar una perspectiva cristiana
del conocimiento, una perspectiva cristiana de la educación. Que usted sea capaz de reconocer la ideología y no se la trague completa, sino que la reconozca. ¡Hey! ¡Oh! Hijo, mira, ellos te quieren enseñar que todo el mundo, de la nada se creó todo. Del caos existió el orden. De la no vida existió la vida. ¿Sí? De lo inerte se creó la vida. Eso es lo que te quieren enseñar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que existe un creador omnisciente, ¿cierto? Eterno, todopoderoso, que creó y ordenó todas estas cosas. Sin la existencia de Dios, esto sería imposible de que exista. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando entendemos qué es lo que están sembrando en el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces ya vimos un pequeño ejemplo. Compartir pantalla y vamos para acá. Las asignaturas tienen propósito. Los objetivos fundamentales transversales tienen propósitos. ¿Por qué? Porque miren, fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que dice acá? Atañen toda la trayectoria educativa y su logro depende de la totalidad de los elementos que conforman la experiencia escolar. Fíjate, tanto en el aula como fuera de ella, sin que estén asociados de manera específica a una asignatura. Yo sé que esto está enredado, pero esto es bien sencillo. Todo lo que ocurre en el sistema de escolarización, tanto en el aula como fuera del aula, está programado. Incluso, aunque no esté específicamente en una asignatura, está programado para que se articule y termine pensando de determinada forma. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque depende de la totalidad de los elementos. Ya no es solamente que está con una intención específica la asignatura. Los recreos, las fiestas que se conmemoran, todo está organizado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, yo quiero que te la hagan, ¿no? Wow, entonces, ¿vale la pena vivir todos estos años de esfuerzo? ¿Vale la pena dormir menos? Quizás en algunos casos tener menos recursos económicos. ¿Vale la pena tener menos tiempo libre? ¿Vale la pena exigirte para crecer? ¿Vale la pena que tu matrimonio avance en la madurez? ¿Vale la pena que pases horas con tus hijos conversando? ¿Vale la pena pasar momentos donde incluso sientas que no puedes más, que estás cansada, que estás fatigada? ¿Vale la pena? Vale la pena. Porque Dios nos pedirá cuenta por nuestros hijos. Nosotros somos responsables legalmente ante Dios de lo que ocurrirá en sus vidas. Ah, no, el pastor. No, no el pastor. Chuta. ¿No es el colegio Imagina? No, tampoco. No. Tú serás responsable. Tú serás responsable. Entonces, ¿por qué debiésemos educar en casa si es lo más difícil? Es cierto que es lo más difícil, pero vale la pena hacer la voluntad de Dios, aunque sea dificultoso. Quiero que nos vayamos con tres cositas, ¿ya? Antes de irnos, por motivo de tiempo. ¿Qué es la actitud? ¿Qué es lo que dice el colegio cuando dice que va a enseñar actitud a nuestros hijos? ¿Qué es lo que quiere decir? Mire, fíjense. Una actitud, desde el punto de vista, esto es lo que dicen las bases curriculares. ¿Okay? Es la disposición aprendida para responder de un modo favorable o no favorable frente
a objetos, ideas o personas. ¿Qué quiere decir esto? Que te entrenan para responder de manera favorable, no favorable. ¿Qué crees que va a ocurrir con tus hijos con la visión de Dios después del sistema de escolarización? ¿Va a tener una posición favorable frente a Dios? ¿Frente a la Biblia? ¿Frente a la familia? ¿Frente a Jesús, el Evangelio? ¿Por qué? Porque la actitud incluye componentes afectivos, pero también cognitivos. O sea, el pensamiento va a estar atrapado en estas ideologías, sus pensamientos. Y valorativos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a encontrar importante y no importante. Si a tu hijo está en el sistema de escolarización y le digo la palabra inclusión, ¿lo considerará importante? Sí, pero definido según el ministerio. Y ya sabemos a lo que se refiere el ministerio. Si yo digo la palabra, perdón, los años, ya se me están olvidando algunas cosas. No, mentira. Si digo la palabra tolerancia, también lo va a encontrar importante, lo va a valorar, pero definido según el ministerio, no según la Biblia. Entonces tenemos que entender que todo esto será trabajado por más de 12 años. Imagínate, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la habilidad? La capacidad de realizar tareas, pero fíjate, la habilidad se trata del área intelectual, psicomotriz, afectivo y social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu hijo se enfrenta a problemas, fíjate, en el área intelectual los va a resolver ¿cómo? ¿Poniendo la Biblia como base? No. Poniendo las ideologías del currículo. En el área afectiva y en el área social exactamente lo mismo. Esto es muy importante que lo entendamos, al igual que el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento corresponde a conceptos, fíjense. ¿Y qué más? Redes de conceptos e información. Esto es muy importante, porque el currículum no solamente le enseña un concepto, sino que define ese concepto, ¿ok? Y le dice a tu hijo cómo interpretar ese concepto. Entonces, la información está en marcos explicativos e interpretativos, fíjense, que le dan la base para discernir y juzgar. O sea, a tu hijo le van a enseñar pensamiento crítico, sí, pero la base no va a ser la Biblia para criticar. Van a ser las ideologías que escogió el Ministerio de Educación. Y en base a eso va a discernir y va a juzgar. Tu hijo va a ser entrenado para criticar la Biblia, para criticar la religión, para criticar a Dios, pero no para criticar al Estado, pero no para criticar el humanismo, no para criticar el ateísmo. Ahora yo quiero cerrar con algo, porque ya me pasé en el tiempo. Voy a terminar con la misma pregunta que comencé. ¿Vale la pena trabajar por el corazón de nuestros hijos? Cuando te imagines 5 o 10 años más y estés recibiendo la cosecha, ¿cómo vas a recibir esa cosecha? ¿Con alegría o con una tristeza enorme? ¿Por qué entregué a mis hijos a gente que se oponía a Dios? ¿Por qué puse en un lugar más importante lo material que mis hijos? ¿Por qué puse antes que mis hijos puse el placer momentáneo? ¿Por qué puse mi comodidad? Bueno, espero que pueda decir correctamente. Y este fue la primera sesión de por qué debemos educar en casa.
porque queremos cuidar el corazón de nuestros hijos.